Yo quería comentaros en esta tarde algo que es verdad, que es real, porque además nos lo dice la palabra de Dios. Yo quería hablaros de, como creyentes, que estamos aquí en esta noche, yo estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí hemos escogido el lugar para nacer. Yo he nacido en Galicia, mi esposa ha nacido en Lugo, Ana María ha nacido en Andorra, en Vigo, perdón, en Galicia. Sí, perdón, Ana María. Y no hemos elegido el lugar donde nacemos. No lo hemos elegido. Pero en cambio, cuando vamos a la palabra de Dios, nos habla de que hay dos maneras de nacer. Pero no solamente hay dos maneras de nacer, sino que también hay dos maneras de vivir. Y la Biblia no solo nos habla de que hay dos maneras de nacer, hay dos maneras de vivir, pero también nos habla de que hay dos maneras de morir. Y no solamente nos dice que hay dos maneras de nacer, dos maneras de vivir, dos maneras de morir, pero también dos maneras de resucitar. Como os digo, ninguno de los que estamos aquí hemos escogido o hemos venido a este mundo desde el seno maternal. O sea que todos hemos entrado, digamos, en este mundo de la misma manera. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, se nos habla de un nuevo nacimiento. Y muchas veces estas palabras del nuevo nacimiento, depende a quién se las digamos, le parece que algo increíble. Pero figuraros que cuando el Señor Jesús dijo estas palabras del nuevo nacimiento, se las dijo al mismo Nicodemo, que era un maestro de la ley. Y le parecieron extrañas estas palabras. Pero como os digo, son palabras del mismo Señor Jesucristo y que están en Juan capítulo 3, versículo del 3 al 8. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que tenemos que ahí, según nos explica la palabra de Dios, dos maneras de nacer. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y a través de la Escritura encontramos muchas porciones que nos describen este nuevo nacimiento. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, habla del nuevo nacimiento como un despojamiento del viejo hombre con sus hechos. El apóstol Pedro también se refiere como un llamamiento de las tinieblas a la luz admirable. Ahora, pregunto, ¿quién ha de nacer de nuevo? ¿Quién ha de nacer de nuevo? Todo aquel que quiere ver el reino de Dios.
Jesús dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. O sea que si queremos ver el reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que aceptar la obra de la cruz. Tenemos que ir a los pies de la cruz y decir, Señor, gracias porque has muerto por mis pecados. Entonces, ¿cuál es el resultado de nacer de nuevo? ¿Sabéis cuál es el resultado? Ser hijo de Dios. El resultado de nacer de nuevo es ser hijo de Dios. Si fuésemos al Evangelio, yo tengo los versículos aquí copiados, no vamos a ir a ellos, pero en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad, les dio el privilegio. ¿De qué? De ser hijos de Dios. Juan capítulo 5 y versículo 24 dice que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea que el resultado de nacer de nuevo es tener una nueva vida. Es tener una nueva esperanza. Es pasar de muerte eterna a vida eterna. Y es tener nueva manera de vivir, es tener nuevas esperanzas. Ahora, también debe de haber señales y evidencias por las cuales debemos saber si hemos nacido de nuevo. Para una persona que ha nacido de nuevo, el pecar no debe de ser un hábito en su vida. Mirad lo que dice en la Escritura. Todo aquel que es nacido de Dios, no dice no peca, no practica el pecado. Ya no se deleita en el pecado, ya no se deleita en la vida que tenía antes de haber nacido de nuevo. Es cierto que todavía el pecado mora muchas veces en nuestras vidas y en muchas circunstancias, porque nos dice que la Escritura que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero sinceramente una persona que ha nacido de nuevo puede decir ciertamente que aborrece el pecado. Una persona que ha nacido de nuevo tratará de vivir conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Dice, sabed que todo el que hace justicia es nacido de Dios, es nacido de nuevo. Quien ha nacido de nuevo se esforzará en hacer las cosas que agradan a Dios. Mirad lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, referente a cómo debemos de vivir. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15. Que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es otra manera de vivir diferente. Ya que hemos nacido de nuevo, tenemos que tener una manera nueva de vivir.
Por eso la Biblia solo nos habla de dos maneras de vivir. O con Cristo, nuevo nacimiento, o sin Cristo. ¿Qué dice el versículo que hemos leído? La primera consiste en vivir para sí. O sea, yo ahora quiero vivir para mí, como se me antoje y como yo quiera. Eso no es lo que nos está diciendo el versículo. Tenemos que tener una nueva manera de vivir. Por eso la Biblia solo nos habla de dos maneras de vivir. O con Cristo, nuevo nacimiento, o sin Cristo. El versículo que hemos leído. Y la primera consiste en vivir para sí, o sea, en vivir nuestra vida, en querer hacer lo que nos plazca, sin que le importe nada a nadie. Pero Dios nos invita, después de haber creído en Él, a vivir para Él. De ahora en adelante, vivo para otro, uno a quien pertenezco, a quien quiero y cuya voluntad y obediencia deseo hacer. Y por todos murió para que los que viven. El todos murió es universal. Si fuésemos a Juan 3:16 veríamos lo que ahí nos dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice, y por el versículo, y por todos murió para que todos vivan. No dice eso. Pablo no dice, y por todos murió para que vivan con Él, sino que dice, y por todos murió para que vivan para Él. Pablo nos dice que, puesto que la muerte y la resurrección de Cristo nos han dado una nueva manera de vivir, esa vida la hemos de vivir sin egoísmo, sino para su gloria y para su servicio. Ahora, hasta ahora hemos visto que la Biblia nos habla de dos maneras de nacer, dos maneras de vivir, dos maneras de morir, lo vamos a ver, y dos maneras de resucitar. Juan capítulo 8, versículo 24, nos dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Cualquiera que sea las causas de muerte, en el lugar que sea, y conforme a lo que nos dice la palabra de Dios, solo hay dos maneras de morir. La primera podemos decir que es aterradora. Está reservada a los que no han nacido de nuevo. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Palabras pronunciadas por el mismo Señor Jesús. ¿Y qué quiere decir morirán en sus pecados? Quiere decir que morirán, sin ser perdonados, porque no han nacido de nuevo. Dios, que es santo, cuando estas personas mueran, se tendrán que presentar delante de Él en su juicio. La gracia de Dios ha dado la opción de morir de otra manera. Morir en el Señor es ser revestido de su justicia, que es la única que nos pone a cubierto de condenación. No pensemos que morirá la gente más culpable que muchas veces podamos decir, que será la que irá al infierno. No, por supuesto que no.
irán todos aquellos que no han querido nacer de nuevo. Ahora, hay dos maneras de resucitar. Desde luego, la Biblia es algo grande, algo que no podemos muchas veces llegar a comprender. Porque cuando nos habla, como os dije desde el principio, de dos maneras de nacer, de dos maneras de vivir, de dos maneras de morir y de dos maneras de resucitar. Juan capítulo 5, versículo 28 y 29 dice: vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, los que no han creído, a resurrección de condenación. Yo no sé si os ha sucedido alguna vez. A mí sí, por supuesto, y creo que a alguno de vosotros es lógico que suceda. Que cuando le hablamos a las personas de la resurrección de los muertos, en algún caso, a mí me ha sucedido, hasta se ríen, digo, ¿no? ¿Qué dices tú ahora? ¿Que voy a resucitar de los muertos? Yo le digo, tú no, yo sí. Y pregunto muchas veces, yo me pregunto, si las personas no entienden o no creen en el nuevo nacimiento, lógicamente que no creen en la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque si hay algo que Dios ha dejado preparado y de lo más sencillo que pueda haber para el hombre, para la humanidad, es el tema de la salvación, el de nacer de nuevo. Tan fácil lo ha dejado para que no haya complicaciones. El nacer de nuevo implica muchas cosas en nuestra vida, hermanos. No en cuanto a una nueva vida y manera de vivir, sino en cuanto a nuestra vida eterna. Por el nuevo nacimiento no solo hemos sido perdonados, sino que hemos sido justificados, hemos sido reconciliados, somos ciudadanos del cielo, somos miembros de la familia de Dios. ¿Y todo esto por qué? Por el nuevo nacimiento que hemos aceptado. No sé si la pequeña explicación que traté de daros en esta tarde-noche os ha generado alguna duda, pero creo que la palabra de Dios es clara y sencilla. Y es que el Señor Jesús no solo fue a la cruz a morir por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación. Y eso es lo que tenemos los que hemos nacido de nuevo. Es un gran privilegio ser hijo de Dios. Y no porque yo lo merezca, sino que es por su gracia que Él me ha regalado la salvación y la vida eterna. Pues este era mi corto pensamiento que yo quería compartir en esta tarde con vosotros. No olvidaros, hay dos maneras de nacer, dos maneras de vivir, dos maneras de morir y dos maneras de resucitar. Y en esas 4 formas, podamos decir, estamos involucrados los que hemos aceptado el nuevo nacimiento.
Tú y yo. Muchas veces no valoramos el gran privilegio que tenemos de ser hijos de Dios. Lo decimos como algo bueno. Qué grande es poder ser hijo del Creador del mundo, hijo del Creador del hombre. Qué grande es. Amén. Amén.